El día de hoy yo quisiera continuar con la tercer parte de aquella solemne declaración de Jesús a un hombre llamado Nicodemo, cuando le dijo: os es necesario nacer de nuevo. Hoy quisiera compartir con ustedes la tercera parte de esta enseñanza y quisiera remontarme al versículo que hemos estado estudiando, Juan capítulo 3, verso 1 al 7. Los versos van a estar apareciendo en la pantalla para que usted no se distraiga y pueda ser bendecido. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un miembro de la sinagoga, un maestro de la ley, un magistrado de Israel. Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El apóstol Pablo a los cristianos de Galacia, que estaban siendo amenazados por doctrinas que los querían llevar nuevamente a la justificación por la ley, cuando habían sido justificados por Cristo, por personas conocidas como judaizantes, les dice en su carta a los cristianos de Galacia en el capítulo 6, verso 15, hablando acerca de la circuncisión, porque querían que los cristianos gentiles de Galacia se circuncidaran, además de poner su fe en Jesús. Les dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Los rituales externos, sí, lo externo no tiene valor, sino que una nueva creación. Querida persona que hoy nos acompaña, quizás nos esté viendo por este video, escuchando por una cinta de audio, yo quisiera iniciar esta enseñanza de hoy, además de leer estos textos que nos sirven como una introducción. Quisiera iniciar con una pregunta. ¿Qué viene a su mente cuando escucha usted la palabra nacer de nuevo? ¿Qué viene a su mente cuando escucha: os es necesario nacer de nuevo? Sabemos que Nicodemo no lo entendía, se maravillaba, pensaba que era volver al vientre de su madre y nacer. Ya sabemos que se le vino a la mente de Nicodemo: volver al vientre de la madre y nacer. ¿Cómo puede ser posible esto? Decía, siendo uno viejo. Pero yo pregunto, ¿qué se les viene a ustedes a la mente? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan: no es necesario nacer de nuevo? Cuando escuchan que en Cristo Jesús la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué viene a su mente? Piense por un momento, es clave, esto es vital.
El día de hoy estudiaremos qué es nacer de nuevo. Ya vimos qué no es nacer de nuevo. Hoy vamos a ver qué es nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque si Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo, déjeme decirle que usted no va a poder entrar en el reino de los cielos. Usted no va a poder ser salvo. Usted no va a poder ser perdonado por ese sacrificio maravilloso que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario y por su gloriosa resurrección. No. Usted no va a poder ser un hijo o una hija de Dios si usted no nace de nuevo. Entienda, el autor de la vida viene a este mundo. Imagínese, Dios vivo y verdadero se hace también verdadero hombre para venirnos a enseñar el camino al Padre, para venirnos a enseñar el camino al cielo, para venirnos a enseñar la ruta, el camino para la salvación. Y nos dice, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Que no me lo engañen. Que no me lo engañen o abra sus ojos si me lo han estado engañando. Si acaso hombre alguno, tomando textos de la Biblia fuera de contexto, le ha presentado a usted otro camino para alcanzar la salvación de sus pecados, la salvación de su alma. Déjeme decirle que cualquier cosa que no sea nacer de nuevo es un atajo, es un atajo. Y si usted sigue ese atajo, por muy cómodo y muy corto que parezca, el día de las bodas del Cordero, el Dios Todopoderoso, ese Dios que no tendrá por inocente al culpable, le va a decir a usted, ¿cómo entró usted aquí? ¿Cómo entró usted en este lugar? Usted no entró por la puerta, usted no nació de nuevo. Tristemente hoy en día se predica muy poco acerca de nacer de nuevo. Y se está llevando a las personas por atajos. Y vemos tristemente cómo estas personas nunca alcanzan la salvación. A lo más que llegan es a reformarse, a moralizarse, a cambios externos. A lo más que llegan es a adquirir un lenguaje religioso. Dios le bendiga, hermano. Amén, aleluya, bendecido, etcétera. A lo más que llegan es a ser buenos clientes de las librerías comprando cassettes de alabanzas, los cuales pasan escuchando todo el día, o comprando libros de muchos autores que tristemente ni nacidos de nuevo son, y que basan sus libros en visiones y revelaciones que no están conforme a la palabra de Dios. Y ahí tienes a esta gente formando parte de una organización religiosa, pero no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque en su vida no hay poder para vencer el pecado. Porque en su vida no vemos los frutos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu mismo no da testimonio a sus espíritus que son hechos de Dios. Porque los frutos de la carne son notorios a todos los que les rodean y a Dios. Querida persona, no nos cansaremos de hablar acerca de nacer de nuevo, porque no hay otro camino, no hay otro camino. Jesús tuvo que venir del cielo para hacérnoslo saber, y cuando nos dice cuál es la manera de entrar en el reino de Dios, a través de esa plática con Nicodemo, Jesús dice, os es necesario nacer de nuevo. Y Jesús se lo dice a Nicodemo, y Jesús nos lo dice a cada uno de nosotros. Os es necesario nacer de nuevo. Y luego el Espíritu nos dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, una nueva creación. Porque también es necesario nacer de nuevo, porque nuestra salvación está íntimamente ligada con ese nacer de nuevo. La palabra de Dios, el Espíritu Santo nos dice a través de la epístola del apóstol San Pablo a Tito, en el capítulo 3, verso 3 en adelante, dice que nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Fíjate bien cómo en Tito, capítulo 3, del verso 3 al 5,
vemos un resumen del Evangelio. Primeramente vemos lo que es el hombre antes de ese nuevo nacimiento, antes de esa nueva vida, antes de nacer de arriba del Espíritu. Porque es importante que veamos esto, porque luego la gente se cree buena. Pero mira lo que dice Dios. ¿Cómo es el hombre antes de ese nuevo nacimiento? Antes de nacer de arriba, de agua y del Espíritu. Dice, nosotros también éramos en otro tiempo, antes de la salvación, insensatos. Todo aquel que no ha nacido de nuevo, así es también. El apóstol dice, éramos porque él ya había sido salvo. Ya no era. Él estaba viviendo una nueva vida, la vida de Cristo. Pero el que no ha sido regenerado, el que no ha nacido de nuevo, no ha nacido de arriba, es insensato, rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencias y deleites diversos. Por eso vive practicando el pecado, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciéndose unos a otros. Así es el hombre sin Cristo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, cuando se manifiesta la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, su amor para con los hombres, ¿qué dice en el verso 5? Nos salvó de esa vida anterior, nos salvó por la bondad de Dios nuestro Salvador, por su amor para con los hombres. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por haber cambiado un poco o mucho, no por hacer la oración de aceptar a Cristo, no por congregarnos, no por diezmar y ofrendar, no por obras de justicia, no, sino porque por su misericordia, fíjate, por el lavamiento de la regeneración, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Dios nos salva no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino porque por el lavamiento, dice, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es triste que cuando se le pregunta a las personas, oiga, ¿usted es cristiano? Sí. Si usted se muere, ¿a dónde se va? Al cielo. ¿Por qué? Porque acepte a Cristo. Esa es una obra. Es una obra. Porque acepte a Cristo. Ha habido en esa persona un lavamiento por la regeneración. Ha habido un lavamiento en esa persona de la regeneración y ha habido una renovación en el Espíritu Santo. Ve sus frutos. Que su familia te testifique de sus frutos. No hay frutos de un lavamiento, de regeneración y de una renovación en el Espíritu Santo. Hay personas que tú les preguntas si usted es cristiano. Sí, te dicen, no hombre, yo soy de cuna evangélica. No sé si ustedes están familiarizados con ese término. De cuna evangélica es aquel que es hijo de padres evangélicos y que sus padres eran evangélicos cuando él nació. Y claro, desde chiquito lo llevaron a la escuela dominical, creció en la escuela dominical, luego pasó a salón de conferencias, pero no ha habido ese lavamiento de la regeneración. No ha habido esa renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué es eso de lavamiento de la regeneración? La palabra regeneración, nuestra palabra regeneración, es una palabra compuesta etimológicamente. Viene de dos palabras, de la palabra generación, que es engendrar, y el prefijo re, que es de nuevo. Por tanto, cuando aquí el Espíritu nos dice en Tito capítulo 3, verso 5, que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por cambiar mucho o poco, no por hacer una oración, por un bautismo, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Está diciendo que por el lavamiento que viene a una persona por nacer de nuevo.
por nacer de nuevo y por la renovación, por la vida nueva en el Espíritu Santo. ¿Sí queda claro? Si usted cree que usted es cristiano, porque un día en alguna denominación, movido en sus emociones, pasó al frente a aceptar a Cristo, o quizás porque no quería ser una persona sobre quien se derramase la ira de Dios, porque no quería que viniesen los juicios de Dios a su vida, las enfermedades, como muchos dicen, la pobreza, como muchos dicen, y por eso usted pasó al frente a hacer la oración de aceptar a Cristo, porque quería ser hijo de Dios, y en lugar de juicios, como pobreza, como enfermedades, como tribulaciones y angustias, usted quería nada más las bendiciones de Dios manifestadas ¿en qué? En riqueza, prosperidad económica, salud, paz, gozo, etcétera, etcétera. Usted no ha nacido de nuevo. Usted, querida persona, no ha sido lavado por nacer de arriba. Usted no tiene esa nueva vida del Espíritu Santo y créamelo, no se lo digo yo, lo dice Dios. Cuando nosotros decimos estas cosas, a veces choca. ¿Por qué? Porque las personas que lo escuchan, nosotros no sabemos quiénes son las personas que lo escuchan. Quizás tienen 10 años de estar asistiendo a una iglesia evangélica, 15 años, 20 años, 50 años, no lo sé. Tienen un largo historial, un largo currículum o un abultado currículum dentro de la organización religiosa evangélica, o como se le llama hoy en día, iglesia evangélica. Y cuando tú le dices, tienes que nacer de nuevo de agua y del Espíritu, tienes que nacer de arriba, porque no has nacido de arriba, les choca. Luego dicen, bueno, y entonces, ¿qué he hecho yo toda esta vida? ¿Qué he estado haciendo durante todos estos años? Y la sola idea de pensar que no han estado haciendo nada, que todo ha sido en vano, eso les choca y lo rechazan, lo resisten, porque es duro. Imagínate una persona que de repente, después de 30 años de casada, su hija le dice, mami, yo te quiero regalar un viaje a Estados Unidos, o a México, o a Argentina, o a Brasil, o a Alemania, a Europa. La señora le dice, ay, mija, te lo voy a regalar, ma. Un viaje, te vas con mi papá y pues has trabajado mucho y te vas ahí a toda América del Sur, a reconocer toda América del Sur. O te vas allá a recorrer todo México. Muy bonito, por cierto. La señora dice, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer? Mamita, hay que sacar un pasaporte. Luego, pues, va y le pide su partida de nacimiento y suponte que le piden su acta de matrimonio. Suponte que para sacar el pasaporte le pidieran el acta de matrimonio. Y bueno, va al registro, la alcaldía. Y resulta que le dicen, no, dice que aquí no está registrado su matrimonio. No puede ser, si yo me casé aquí en Tegucigalpa hace 30 años. ¿Cómo no? Me acuerdo que llegó el juez y nos casó y todo está sentado. ¿Y los papeles quién los tomó, señor? ¿El juez? Que llegó ahí, el abogado. ¿Y él los iba a inscribir? Sí, él dijo que los iba a inscribir. Imagínate que te dieras cuenta, mujer, que tu marido habló con ese hombre y le dijo, mire, hágame un gran favor, le voy a dar 1,000 pesos. No inscriba esto. Ha sucedido, ¿sabías tú que ha sucedido esto? No lo inscriba. Y de modo que 30 años después, la esposa se da cuenta que nunca estuvo inscrito ante las autoridades competentes su matrimonio y que no está casada con este hombre y que nunca ha estado casada. Veo muchas mujeres aquí. A ver, mujer, si a ti te sucediera eso, ¿cómo te sentirías? Dirías, no es posible. Vendría una crisis a tu vida. No es posible. Y entonces todos estos 30 años que he vivido junto a este hombre, supuestamente casada con este hombre, ¿qué ha sido? Una mentira, una farsa, un fraude. Eso a cualquiera le choca, ¿sí o no? A ver, mujeres, imagínense. Él pagó, te engañó. Y todo esto porque tenía otra movida por ahí. Sí.
Así ha sucedido. Han venido mujeres a consejería familiar. Tenía otra persona por ahí en su vida. Y pagaron para que no se inscribiera el matrimonio. Y claro, la esposa estuvo ahí frente a la autoridad, firmó papeles y todo. La autoridad se los llevó y la esposa dio por hecho que era esposa de este hombre. Y nunca fue. Viene una crisis a la vida de esa persona. Igual crisis viene cuando te das cuenta que te han estado engañando, que te han estado mintiendo, que te llevaron por un atajo supuestamente cómodo y rápido, pero no era el camino a la salvación. Y durante 5 años, 10 años, 20 años, 50 años, tú te has creído un hijo de Dios, una hija de Dios, y ¡oh sorpresa! Te das cuenta que nunca has nacido de nuevo. Que no eres cristiano, que no eres cristiana. Eso impacta, eso duele y nadie lo quiere reconocer. Pero yo te digo hoy, más vale que lo reconozcas, porque de eso va a depender tu salvación. Mira, si eso te asombra y te parece inadmisible o increíble, déjame decirte que Nicodemo, este hombre, no era un jovenzuelo. No. Este hombre ya quizás estaba en lo que hoy conocemos como la tercera edad. ¿Cómo puede un hombre viejo, dice, volver a entrar al vientre de su madre? No, este no era quinceañero, no tenía 40 años. Este ya era un hombre viejo y había sido principal, miembro del Sanedrín por muchos años. Había sido un magistrado del pueblo de Israel, un maestro de Israel por muchos años. A él venía mucha gente a consultarle. Imagínate el impacto para Nicodemo. ¿Cuántos años él había vivido una vida creyendo que era un hijo de Dios y que si él se moría iría al seno de Abraham o que si el Mesías venía a establecer su reino, él sería de inmediato un miembro del reino? ¿Cuántos años vivió eso? Engañado. Pero Jesús, que ama las almas, que ama tu alma, le dice: de cierto te digo. Amén, amén. Un solemne juramento, una verdad sumamente importante. Amén, amén. Y luego le dice: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Querida persona que está aquí, es necesario nacer de nuevo. Es necesario, es lavamiento de la regeneración y esa renovación en el Espíritu Santo. Es necesario. ¿Por qué? Porque Dios nos salva en su gran bondad, en su gran amor, nos salva. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Déjeme decirle que esta doctrina de la regeneración, de nacer de nuevo, no es algo exclusivo del Nuevo Testamento. No es algo del Nuevo Testamento solamente. Es algo que ya lo podíamos ver desde el Antiguo Testamento. Por eso es algo que no debió haber sido raro, extraño para Nicodemo, un maestro de la ley. Hay un salmo muy conocido por todos, el Salmo 51. Ese salmo nos habla de un precioso perdón que Dios da, pero también nos habla de un alma que en verdad está contrita, está dolida por su pecado. Pero también nos habla de esta verdad, de la necesidad de esa regeneración, de la necesidad de nacer de arriba, de esa regeneración del alma. En el Salmo 51, verso 1 y 2, vemos en el Antiguo Testamento cómo este hombre David, consciente de su pecado, consciente de su maldad, consciente de haber pecado contra Dios y contra su prójimo, va a Dios y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
y le dice, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Aquí este hombre está implorando a ese lavamiento que trae consigo la regeneración. Ha pecado contra Dios. Y le dice, lávame más y más de mi maldad. Y límpiame, límpiame, Señor, límpiame, Dios, de mi pecado. Y en el verso 7 dice, purifícame con hisopo. El hisopo era un árbol, pues un arbusto, y agarraban hojitas de arbusto, ¿verdad? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Mira, la necesidad del lavamiento, de la regeneración y la necesidad de esa renovación por el Espíritu, en el Espíritu, por Dios. Esconde tu rostro de mis pecados y, oh Dios, borra tú todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios. Viene de arriba, mira, todo viene de arriba. Viene de arriba, es una regeneración que viene de arriba. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En Ezequiel capítulo 36, verso 25 al 27, igual en el Antiguo Testamento, Dios dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Lo quiero leer de nuevo. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Nuevamente vemos aquí en el Antiguo Testamento el lavamiento que trae consigo la regeneración, la nueva vida, el nacer de nuevo de arriba. Dios lo va a hacer, es de arriba, entiéndeme. Es de arriba, es algo que un sacerdote no podía hacer, es algo que hoy en día un cura no puede hacer, un pastor no puede hacer, tú mismo no lo puedes hacer, tiene que ser de arriba, Dios obrando en el alma y en el espíritu del hombre, Dios actuando en el hombre mismo, lavándolo y limpiándolo, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Qué precioso, no hay pecado que no pueda ser perdonado. Todas vuestras inmundicias, dice. No hay pecado que sea demasiado grande o demasiado grave delante de Dios. Dice, todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, dice Dios. Aquí vemos el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12 y 13, vemos nuevamente esta necesidad de la regeneración. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hubo un grupo de personas que no le recibieron, pero sí hay un grupo de personas que le abrieron su corazón, le rindieron su vida. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no eran hijos de Dios, pero Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios, autoridad de llamarse hijos de Dios. ¿Y qué dice el verso 13? Dice que estas personas a las cuales Dios les dio potestad, autoridad de llamarse hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados nuevamente. ¿Por quién? Por Dios. Son engendrados nuevamente, son regenerados, son nacidos de nuevo. ¿Por quién? Por medio del poder del Espíritu Santo. Dice que no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Ya fueron engendrados una vez de sangre y de voluntad de carne. Ya nacieron a través de una madre. Sí. Pero estos, los que son hijos de Dios,
no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Son engendrados de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 3 al 5, te lo voy a leer de nuevo, ya lo leímos, pero es el capítulo clave de la regeneración en el Nuevo Testamento. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y en el verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, vemos también esta verdad de la regeneración, de la necesidad de nacer de nuevo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Más claro no puede estar. Cuando la persona es lavada y limpiada por la sangre de Cristo y es injertado en Cristo por medio del perdón, por medio de la salvación, la persona es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice aquí, todas son hechas nuevas. En Efesios capítulo 2, verso 5, veamos nuevamente esta necesidad de nacer de nuevo, de nacer de arriba. Dice, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Fíjate bien. Ay, dicen las personas, pero es que a mí ya solo me falta dejar las mentiras. Ya todo lo he dejado, pastor, me dicen. Solo mire, es que las mentiras se me salen. Es que a mí lo único que me hace falta es, mire, este enojo que tengo. Mire, que para todo me enojo, no tengo paciencia. Es porque tienes un pecado oculto que se llama amargura. Así de sencillo. Se llama amargura. Pero las personas dicen, no hombre, si usted supiera cómo era yo. Pero a raíz de escuchar estas enseñanzas he cambiado mucho, aunque reconozco que me falta una cosa. Mira, con una cosa que te haga falta, con una cosa de la cual tú no te hayas arrepentido y no le hayas confesado a Dios ese pecado y no le hayas suplicado misericordia como el peor o la peora de los pecadores, dice la palabra de Dios que tú estás muerto. Tú estás muerta en pecado. Y ese es un grave peligro para muchos y un gran engaño del diablo. He cambiado mucho. Mire, ya estoy más cerca. Solo me falta esto. ¿Sigues practicando un pecado? Entonces, dice la palabra de Dios, estás en todos tus pecados y estás muerto en pecados. Esa es la condición del hombre que aún no ha nacido de nuevo. Muerto en pecado. Aún, dice, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice que Dios tiene que dar nueva vida a estas personas. ¿Por qué? Porque la persona que no ha sido regenerada, que no ha nacido de nuevo de arriba, ¿está cómo? Está muerto en pecados. Entiéndelo, que el diablo no siga tomando ventaja de este engaño. Que el diablo no te siga engañando para que tú no nazcas de nuevo creyendo que porque tienes un amplio currículum en la religión, es que usted no sabe de dónde vengo. Hay personas que a mí me dicen, no hombre, si cuando usted nació yo ya era cristiano, ya había aceptado a Cristo. No hombre, si cuando usted nació yo ya era líder. Quizás. Pero la pregunta es, ¿ha nacido de nuevo? ¿O todavía practicas el pecado? Bueno, hermano, es que usted sabe, no hay justo ni aun uno. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. 7 veces cae el justo. Y van tomando textos fuera de contexto para justificar su vida de práctica de pecado. Y la pregunta es, ¿usted practica el pecado? Bueno, es que mire, ya le dije todos esos textos, mire, no me los saque fuera de contexto. Ahí Dios está hablando del impío, del pecador, en todos esos textos de no hay justo ni aun uno. Ahí Dios no está hablando en Romanos del cristiano, está hablando del pecador, del que todavía vive para sí mismo. Cuando dice la senda del justo, está hablando del justo, del que ha nacido de nuevo, de arriba, del que ha sido lavado por la regeneración, el que ha sido renovado en el Espíritu Santo.
Cuando está diciendo 7 veces cae el justo, quiere decir que a un cristiano lo puede asaltar un impío y que Dios le va a proveer. Y usted le dice, ¿usted sigue practicando el pecado? Bueno, pues sí. Bueno, la Biblia dice que usted está muerto en pecados. Aunque cuando usted aceptó a Cristo yo no hubiese nacido todavía. Pero la Biblia dice, mi querido Nicodemo moderno, mi querida Nicodema moderna, la Biblia dice que usted está muerto en sus delitos y pecados. Dios le dice a usted, no importando los años que tenga de congregarse, o el grado de liderazgo que haya alcanzado, o a los cursos que haya ido, si usted no ha nacido de nuevo, si usted practica el pecado, usted está muerto en pecado. Y es necesario que Dios le dé vida a usted, que usted pueda tener esa vida que proviene de arriba, de agua y del Espíritu. Así de sencillo. Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. No está diciendo en cuanto a la pasada manera de vivir, no te preocupes, aceptaste a Cristo, sigue siendo cristiano. Nada más que ahí, poco a poco, en el tiempo de Dios, déjalo. No, dice, despójate del viejo hombre, o sea, sácalo de ti. ¿Por qué? Está viciado, no sirve. Está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué dice? Y renuévate, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre. Mira la necesidad de un lavamiento por la regeneración y una renovación en el espíritu. Vestíos del nuevo hombre. La necesidad de ser una nueva criatura. Vestíos del nuevo hombre, creados según ¿quién? Según Dios. Mira, una nueva criatura nacido de arriba, de Dios. ¿En qué? En la justicia y la santidad de la verdad. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. Esto que te estoy leyendo es la palabra de Dios. Es la versión Reina Valera 1960. No es mi visión de anoche, ni mi revelación profética de anoche. No. Gracias a Dios no tengo esas cosas. Me guío por la palabra de Dios. Gracias a Dios. Tú la puedes leer. Colosenses capítulo 2, verso 13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado, la paga del pecado es muerte. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Qué dice aquí? ¿Os dio qué? Os dio vida, vida nueva, al nacer de nuevo. Os dio vida juntamente con Él, con Cristo. Es una vida nueva que viene ¿de dónde? Viene de arriba. Es una nueva vida que Dios imparte cuando la persona nace de arriba, nace de nuevo. Dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuándo los pecados fueron perdonados? Cuando Dios nos da vida juntamente con Cristo por su sacrificio. ¿Cuál es el estado del hombre antes que Dios le dé vida juntamente con Cristo a través del sacrificio de Cristo, perdonándole todos sus pecados? ¿Cuál es el estado del hombre? Dice, muerto en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Por eso es necesario nacer de nuevo, que no te engañen, ni te engañes tú mismo. Más vale que te duela hoy el hecho de saber que te engañaron 30 años a que te vayas eternamente al infierno. Nicodemo padeció ese día, Nicodemo padeció esa noche, Nicodemo se maravillaba, se le revolvían las tripas pensando, ¿cómo es posible que yo no pueda entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, si hoy Dios viniera a instaurar su reino en la tierra? ¿Cómo es posible que este jovenzuelo de 30 y pico de años me diga a mí, un anciano, que tengo que nacer de nuevo? Por un momento las tripas se le han de haber revuelto. Todo su ser se ha de haber rebelado contra esa verdad. Pero después Nicodemo dijo, o ha de haber pensado, este hombre hace milagros y prodigios. Acaba en esta Pascua de hacer milagros y prodigios que ni Eliseo
ni Elías habían hecho. Este maestro viene de Dios. De hecho, esa fue la afirmación de Nicodemo. Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque ninguno puede hacer las obras que Dios hace si Dios no está con él. Yo me imagino que mientras todo su ser se revelaba ante esta verdad, de que a pesar de tantos años nunca había nacido de nuevo, de repente le vino el chispazo. Nicodemo, veniste porque creías que este hombre era un maestro enviado por Dios. Mira las obras que hace. Nicodemo, cree lo que te dice. Cree que lo que él te dice es la verdad. Cree que él tiene razón. ¿Y sabías tú que Nicodemo se salvó? Claro que se salvó Nicodemo, porque hizo a un lado todo su largo historial de religioso, porque pudo reconocer ante Dios: ciertamente, Señor, he sido un religioso, he sido un fariseo, un sepulcro blanqueado, limpio por fuera pero podrido por dentro. Pero aquí estoy, Señor, hazme tuyo, lávame y límpiame. Y este hombre, Nicodemo, creyó a Jesús, ejerció fe en Jesús para perdón de pecados, porque no hay otra forma de salvación. Ni había en aquel entonces, ni había ahora. Nicodemo no podía salvarse de otra manera, como tú y yo no podemos haber sido salvos de otra manera. O no podíamos haber sido salvos de otra manera. Colosenses capítulo 3, verso 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Aquí nuevamente lo vemos. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado ¿de qué? Del viejo hombre con sus hechos. O sea, había un viejo hombre del cual se despojaron. ¿Para qué? Para vestirse con el nuevo. Y revestido, dice, del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, conforme a la imagen de Jesús, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hay un viejo hombre y hay que ser revestido del nuevo hombre. Es necesaria una regeneración, un nacer de nuevo, un nacer de arriba. Santiago, capítulo 1, verso 18. Te estoy leyendo muchos textos para que tu fe esté fundada en la palabra de Dios. Él dice, de su voluntad, Dios, el Padre de las luces, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ya las personas habían nacido a través de su madre, pero Dios, de su voluntad, los hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de qué? De sus criaturas. Para que seamos primicias de sus criaturas. El nacer de nuevo por Dios, por la voluntad de Dios, necesario para ser primicias de sus criaturas, para ser hijos de Dios. Y primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. ¿Qué dice? Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice, siendo renacidos, tuvimos que nacer de nuevo. Y déjeme decirle, querida persona que hoy nos escucha, nos acompaña, que en todos estos pasajes podemos ver que los términos que se utilizan en el griego original son nacido de arriba, nacido de nuevo, ser vivificados, dar vida nueva, levantar de la muerte, transformar, renovar, iluminar, limpiar. Y todos estos términos, en todos estos versículos, en el griego original, implican un poder sobrenatural. Déjeme decirle que cuando Jesús habla con Nicodemo, Jesús quería que Nicodemo le entendiera. Por eso cuando le dice nacer de nuevo, él esperaba que Nicodemo captara la idea. ¿Por qué?
Porque para los judíos este término de nacer de nuevo no les era extraño. Yo no sé si ustedes saben que ellos aplicaban este término de nacer de nuevo a todos aquellos gentiles que decidían abandonar su fe en los ídolos o en los dioses paganos para convertirse al Dios de Israel, para convertirse al judaísmo. Estas personas gentiles que se convertían al judaísmo, ellos les llamaban prosélitos. Y cuando un gentil se convertía al judaísmo, para ellos, para los judíos, era como si hubiera nacido de nuevo. Sí, era como si hubiera nacido de nuevo. ¿Por qué razón? Porque esta persona, al convertirse al judaísmo, había entrado a una nueva relación con Dios y había entrado a una nueva relación con los hombres, tal como si hubiera nacido de nuevo en aquel momento en que él voluntariamente decidía convertirse al Dios de Israel y al judaísmo, dando la espalda a sus dioses paganos, a sus ídolos. Así de sencillo. ¿Por qué también era como si había nacido de nuevo? Porque todas sus relaciones habían cambiado. Dios debería de pasar a ocupar el primer lugar en su vida y sobre todo, y su relación con los hombres también cambiaba. Ya su padre, su madre, su esposa, esposo, hermano, hermanas, etcétera, ya no eran sus parientes más próximos, ya no eran las personas más cercanas a ellos, sino que eran los miembros de su nueva fe, el judaísmo. Por esta razón era un hombre completamente nuevo y diferente. Y en segundo lugar, era un hombre que había nacido de nuevo porque cuando él decidía abandonar sus ídolos y sus dioses paganos para convertirse al Dios de Israel y al judaísmo, esto implicaba un nuevo estado espiritual también. Un estado en donde todo lo pasado del hombre quedaba atrás y sus pecados le eran perdonados. Ahora bien, ¿por qué entonces este nuevo nacimiento le era difícil entender a Nicodemo? Es sencillo, porque este nuevo nacimiento era de arriba, era una obra divina. Era una obra a través de la persona del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Este gentil, para hacerse un prosélito, lo que tenía que hacer era, él, un día, tomar una decisión muy personal y venir y abrazar la fe de los judíos y al Dios de los judíos. Pero esto era distinto. Esto no tenía que ver con decisión de hombre, sino primeramente con la buena voluntad y la misericordia de Dios. Ellos, los judíos, recorrían mar y tierra para hacer un prosélito. Pero esto era diferente. Aquí era Dios obrando en la vida del hombre. Espíritu de Dios obrando en el alma y el espíritu del hombre. Y esa regeneración de arriba no era nada familiar para los judíos. No era nada familiar. ¿Por qué? Porque ellos buscaban las obras como un medio de salvación. Ellos buscaban las obras, como muchos hoy en día, como un medio de salvación. Así de sencillo. Y eso de que Dios viniera a influenciar a una persona, el Espíritu de Dios viniera a tratar con esa persona, el Espíritu Santo, como después Jesús nos los amplía en el Evangelio de Juan y nos dice que cuando Él venga va a venir a convencer de pecado, convencer de justicia y de juicio al hombre. Eso para los judíos era algo completamente extraño. Y eso de que ese nuevo nacimiento de arriba obrara primeramente en el corazón del hombre, eso era aún más extraño para ellos. Aunque Dios ya les había manifestado esta verdad, cuando les había dicho, circuncidad vuestro corazón y no vuestros prepucios. Ellos decían, porque yo tengo cortado mi prepucio, que es esa piel que está en la parte anterior del genital masculino, que era la señal del pacto, porque ellos andaban circuncidados, ya eran miembros del pueblo de Dios. Pero ¿cómo vivían? Vivían ajenos a la vida de Dios. No había Dios
en sus mentes, no había Dios en sus corazones. El corazón de ellos estaba lejos de Dios, aunque tuvieran circuncidado su prepucio. Por eso Dios les dice, no es una obra externa, circuncidaos vuestro corazón y no vuestros prepucios. Dios les decía, me interesa una obra interior, primeramente. No una obra externa, no, una obra interior. Claro está, que esa obra interior, esa regeneración interior, se manifiesta exteriormente. Yo no sé si tú has visto un niño con hepatitis A. Quizás aquí muchos padres han tenido hijos con hepatitis A. Ahora hay una vacuna, pero antes no había. Y de repente el padre empieza a ver que el niño se empieza a poner amarillo. ¿Por qué su piel se pone amarilla? ¿Por qué la parte blanca de los ojos se pone amarilla? Y es lo que le preocupa, aunque hace pupú blanco y orina negro. Pero lo que más le llama la atención primeramente es que su piel y su parte blanca de los ojos se pone amarilla. ¿Por qué? ¿Será porque alguien travieso en la noche lo pintó así con pintura amarilla para asustar al papá en la mañana? No. Porque hay una sustancia que se llama bilirrubina en el interior de su cuerpo que ha aumentado de tal manera que está impregnando todos los tejidos. Como está la piel, está lo de adentro. Y esa bilirrubina que se produce en el hígado, allá adentro donde nadie ve el hígado, donde nadie ve dónde se produce la bilirrubina, esa bilirrubina llega a aumentar tanto en la sangre que da esa coloración externa. No puedes evitar que el niño se ponga así de amarillo cuando ha aumentado la bilirrubina. Es igual. Cuando una persona nace de arriba, hay un cambio en su corazón, hay un cambio en su alma, hay un cambio en su espíritu total y radical que no puedes evitar que se manifieste hacia afuera. Pero bueno, los judíos lo habían entendido al revés, es solamente obras externas. Pero lo habían entendido así, ¿por qué? Porque así les convenía que entenderlo, como hoy en día. Ay, es que no se puede ser cristiano. No es que no se puede, es que no se quiere. Hay personas que me dicen, ¿verdad que es difícil ser cristiano? Yo digo, no hombre, ser cristiano es lo más fácil que hay. ¿Sabes cuál es lo difícil, man? Morir a ti mismo. Sí, morir a ti mismo y reconocer lo que eres. Como el apóstol Pablo, el primero de los pecadores. Reconocer que estás muerto en delitos y pecados. Reconocer que lo que has hecho no te ha servido para nada, como Nicodemo. Reconocer cuáles han sido las consecuencias de ese pecado para contra Dios, porque a Dios le ha dolido en su corazón. Reconocer cuáles han sido las consecuencias de ese pecado para contra tu prójimo. ¿Por qué? Porque un pecador destruye mucho bien. Reconocer cuáles han sido las consecuencias de tu pecado para tu matrimonio, para con tu familia, para con esta sociedad. Y hacerte responsable por esas consecuencias de tu pecado. Y hacerte responsable de tu maldad. Y venir con ese corazón dolido, quebrantado por haber pecado contra un Dios bueno. Y venir con ese corazón humillado, humilde, a Dios, confesando tus pecados. Y suplicando misericordia, aquel que puede y quiere perdonarte, aquel que dio su vida por ti, y creyendo que Él es fiel y justo para perdonarte, si tú con un corazón contrito y humillado le confiesas tus pecados. Así de sencillo. No es que no se pueda ser cristiano, no es que no se quiera, no es que no sea difícil ser cristiano, es que no se quiere. Nadie quiere morir hoy en día a sí mismo, nadie. La gente quiere seguir viviendo su propia vida. La gente quiere seguir viviendo para su yo, para hacer su voluntad, pero también quieren cielo. La gente quiere deleitarse en el mundo y también tener seguro el deleite celestial al morir. La gente quiere los placeres que provienen del pecado, pero también quiere los placeres que provienen de las promesas y de las bendiciones de Dios. Y no renuncian a su vida egoísta, no renuncian a su vida de pecado, no renuncian al mundo, no renuncian al diablo. ¿Para qué? Para darle la espalda a todo eso y venir a los brazos del Salvador y correr al Salvador Jesús para ser lavados y limpiados, para ser hechos nuevas criaturas, para ser nacidos de nuevo de arriba. No quieren. No es que sea difícil, es que no quieren, no es que no se pueda, es que no quieren,
Nicodemo entendía el concepto de nacer de nuevo desde el punto de vista de los prosélitos, pero decía, ¿cómo es eso? Una obra de arriba. Además estaba más confundido, decía Nicodemo, nacer de nuevo. Bueno, que un gentil tenga que nacer de nuevo, yo lo entiendo, decía Nicodemo. Que un gentil tenga que tener una nueva relación con Dios, con Jehová y con los hombres, yo lo entiendo. Que un gentil tenga que tener a Dios en primer lugar, al Dios Jehová en primer lugar, y sobre todas sus cosas, yo lo entiendo. Yo lo entiendo, decía. Y en ese momento nace de nuevo. Pero Nicodemo decía, yo soy israelita. Yo soy descendiente de Abraham. Yo soy descendiente de Abraham. ¿Qué le decían unos judíos que supuestamente habían creído en Jesús ahí en Juan 8 a Jesús? ¿Qué le decían? Nosotros no somos hijos de fornicación. Un padre tenemos y ese es Dios. Ellos creían que eran hijos de Dios. Y de repente alguien les tiene que venir a decir, tienes que nacer de nuevo. Y ellos decían, o sea que tengo que tener una relación diferente con Dios y con mi prójimo a la que he llevado. Bueno, entonces, ¿qué ha sido de la que yo he llevado? ¿Qué ha pasado con todos esos años? Hoy en día pasa lo mismo, tristemente. Para los judíos, aunque ellos sabían que debían de nacer de nuevo y tener una nueva relación con Dios y con los hombres, el nuevo nacimiento había terminado en puros rituales. Una confesión pública, lavamientos externos, un bautismo inclusive en aguas, como sucede hoy en día. ¿Cuál es la aplicación entonces en el Nuevo Testamento y hoy en día de nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Déjeme decirle que significa un cambio radical. Un cambio radical en el interior del hombre, primeramente. Un cambio radical en su alma y en su espíritu, no por la voluntad del hombre, sino por la acción del Espíritu Santo. Porque Él es el primero que da el paso. Él se adelanta al hombre. Y déjeme decirle que este nuevo nacimiento no se limita a la mente del hombre, o los pensamientos, o su inteligencia, o se limita a la voluntad, a su yo, o a sus sentimientos, o a sus afectos. No. Este nuevo nacimiento, este cambio radical, se aplica al alma como un todo. ¿Por qué? Porque el alma es el centro del yo, de la voluntad. El alma es el centro de la mente, de los pensamientos, y es el centro de los sentimientos, es el centro de los afectos. Se aplica a todo, sí, se aplica a los pensamientos, a la inteligencia, a su manera de pensar. Hay un cambio radical en su manera de pensar. Hay un cambio radical en su voluntad, en su yo. Hay un cambio radical en sus afectos, en sus sentimientos. ¿Por qué? Porque todo cambia, es vida nueva. Es vida nueva. Es cambiar su forma de pensar con respecto al pecado. Ya a lo malo no le llama bueno, como muchos. ¿Qué tiene de malo? Una miradita. Para eso Dios nos dio los ojos. ¿Qué tiene de malo? Dice la gente, ¿verdad? Una mentirita blanca. Y así se la llevan. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Lo ven normal. Cuando tú le aconsejas a alguien, guárdate de la inmundicia, guárdate de esto, guarda a tus hijos de toda esa basura que hoy están pasando los programas del televisor. No falta quien brinque y diga, ¡ay, qué exagerado! ¡Pobres niños! ¿Cómo les vas a quitar sus novelitas infantiles? ¿Cómo les vas a quitar todo eso que hoy pasan ahí, verdad, en la televisión? Que no es más que pura porquería, hombre. ¿Sabías tú que los senadores y congresistas americanos están más preocupados que la misma iglesia cristiana, entre comillas, americana, que han hecho que las cadenas de televisión norteamericanas hoy censuren muchísimos de sus programas? Y muchos de los programas de adultos que antes los pasaban a las 3, 4 de la tarde, hoy los pasen a horas como las 11, 12 de la noche, donde los niños y adolescentes supuestamente ya están dormidos. ¿Sabías tú que los médicos pediatras ya empezaron a ver la influencia que tiene los programas de la televisión hoy en día con la violencia que hay en los niños y adolescentes?
aún con las alteraciones que hay en sus triglicéridos y colesterol, porque pasan todos los días ahí sentados frente al televisor comiendo comida chatarra. ¿Sabías tú que ya los pedagogos, los maestros americanos, ya se dieron cuenta el grave daño que está haciendo a los niños en sus primeros años de formación, el pasar todo el día frente al televisor? ¿Por qué? Porque no desarrollan su motor fino, no desarrollan su motor grueso. Son niños que tienen una pésima escritura, son niños que no pueden leer. ¿Por qué? Porque no pueden extraer ahí el significado de las palabras, porque la televisión todo se los da digeridos. Todo te lo da digeridito. No pueden extraer ahí el significado de la oración. O sea, te dicen mi mamá me ama, pero no entienden lo que eso quiere decir. Como loritos, para que me entiendas. Porque esa capacidad de raciocinio se los ha quitado el televisor, porque se los da todo ya digerido. Eso lo entendieron los congresistas, eso lo entendieron los médicos pediatras, que muchos de ellos ni cristianos son, eso lo entendieron ya los que se dedican a la educación. Pero muchos, inclusive que se dicen cristianos, dicen, no seas exagerado, vas a traumar al niño, ¿cómo le vas a quitar todos esos programas de la televisión? Pobrecito, lo vas a hacer loco. Cuando viene ese nuevo nacimiento hay un cambio radical de manera de pensar. A lo malo se le llama malo, a lo bueno se le llama bueno, ya no se le llama a lo malo bueno, y tu mente se alinea con la mente de Dios. Dios le dijo a un pueblo que se llamaba pueblo de él, pero estaba en pecado, porque tus pensamientos no son mis pensamientos. Pero cuando alguien nace de nuevo de arriba, sus pensamientos se convierten semejantes a los pensamientos de Dios, porque la manera de pensar de Dios está escrita en este libro, que son las Sagradas Escrituras. Y él se deleita en las Sagradas Escrituras y trae a su mente las Sagradas Escrituras. Cambia una manera de pensar, pero también cambia su manera de vivir. ¿Por qué? Porque sujeta su voluntad a la voluntad de Dios. Eso es un nacido de nuevo, es nacer de arriba. O sea, Dios pone en esa persona ese deseo de hacer la voluntad de Dios y no la de él. Dios despierta en esa persona por su Espíritu Santo nuevos afectos. ¿Sabes qué dice Dios? Que después que Él limpie a estas personas, Él les va a dar un corazón nuevo. Dice, y quitaré de vosotros el corazón de piedra, ese corazón duro, insensible, egoísta, amador de sí mismo, para que me entiendan, más que de Dios. Dice Dios, yo voy a quitar ese corazón de piedra y os voy a poner un corazón de carne. Cuando los lave de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos, cuando yo los lave, Dios despierta nuevos afectos, nuevos sentimientos en la persona. Decía un siervo de Dios, el nuevo nacimiento del cual se habla en este lugar comprende no solamente lo que se denomina justificación o perdón de pecados, sino también la santificación. El pecado debe ser perdonado y la impureza del corazón lavada antes que el alma esté lista para entrar en el reino de los cielos. Dice, el pecado debe ser perdonado y la impureza del corazón lavada antes que el alma esté lista para entrar en el reino de Dios. Este nuevo nacimiento implica la renovación completa. Este nuevo nacimiento implica la renovación completa del alma en justicia y santidad verdadera. Esto lo escribió un siervo de Dios que vivió en el año 1700, cuando todavía se hablaba del nuevo nacimiento como una renovación completa del alma en justicia y santidad verdadera. De modo que, amadas personas que hoy nos acompañan, el nuevo nacimiento no basta o no es un cambio externo. El nuevo nacimiento no es una reforma parcial de tu vida, de la cual muchos se vanaglorían, pero no se te olvide que lo que supuestamente es agradable ante los ojos de los hombres es inmundo ante los ojos de Dios. No se te olvide. Una reforma parcial de vida no es un nuevo nacimiento, no te hace un hijo de Dios. Se necesita, recuerda, un cambio total.
un cambio radical en tu alma, en tu espíritu. Primeramente en tu alma, que te va a llevar a un cambio en tu espíritu, a una nueva relación espiritual. Ya no con el reino espiritual de las tinieblas, sino con el reino espiritual de la luz, con el reino de Dios. Entiéndelo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de arriba. No trates de poner parches. No trates de cambiar cosas. No. Eso sería como poner remiendo de paño nuevo o de trapo nuevo en vestido viejo. La rotura después va a ser peor. Además se va a notar, porque el rosadito, ¿verdad?, del trapo nuevo es un rosadito encendido, y aunque sea el mismo rosa viejo del anterior, el vestido anterior en el cual pusiste el parche ahí, ya tiene 2 años de uso, ¿verdad?, de estarlo lavando, asoleando, ya no es el mismo color, y inmediatamente se va a notar que fue un parchote ahí el que le pusiste. Un remiendo. Dios así lo nota también. No, cuando tú oyes estas enseñanzas y Dios te habla, no seas movido a poner un parche, a hacer un remiendo en tu vida. Recuerda las palabras de Jesús. Tienes que nacer de nuevo. No se trata de parchar. Tienes que nacer de nuevo y eso no viene de ti. Tampoco quieras hoy saliendo de aquí decir, sí es cierto, yo he estado mal, me convenció este predicador, me han estado engañando, mi conciencia me dice que nunca he nacido de nuevo, mis frutos dicen que nunca he nacido de nuevo, pero a partir de hoy voy a empezar a hacer lo bueno. A partir de hoy voy a empezar a hacer lo que Dios manda. Sin antes ir a Jesús, contra quien has pecado. Sin antes ir a Jesús, que es el único que te puede perdonar, a reconocer tu maldad, para ser lavado y para ser limpiado en su sangre. No te va a funcionar. Todo aquel que piense, no, ya sé, sí es cierto, estoy mal, pero a partir de hoy voy a empezar las cosas bien. Acuérdate que el nuevo nacimiento viene ¿de dónde? De arriba. Es algo sobrenatural, es algo divino y solamente Cristo, Dios, muriendo ahí en la cruz por nosotros, Dios hecho hombre en la persona de Jesús, muriendo en la cruz por nosotros para perdonar nuestros pecados contra Él primeramente y después contra nuestro prójimo y después contra nuestra propia alma. Solo Dios los puede perdonar. Entiende, solamente puede ser esa nueva criatura si primero vas a buscar ese nacimiento de arriba. Entiéndelo, si primeramente vas a buscar ese nacimiento de arriba. No salgas de aquí convencido como Nicodemo de que nunca has nacido de nuevo, queriendo empezar a hacer las cosas bien sin primero haber nacido de arriba. No vas a poder. En 3 días te vas a dar cuenta que volviste a las andadas de nuevo. Sí, que tu viejo hombre, el cual nunca fue crucificado con Cristo en la cruz, nuevamente, ¿verdad?, volvió a ser de sus andadas. Porque sigue gobernando tu vida. Porque no has nacido de nuevo. No lo hagas. Si acaso alguien aquí ha reconocido que no ha nacido de nuevo, detente y empieza a darte cuenta, primeramente, cuál es tu condición delante de Dios. Permita que el Espíritu Santo haga su obra de convicción de pecado primeramente. Y todo lo demás que es necesario para nacer de nuevo. Para terminar, quiero decirle que el fruto de nacer de nuevo es que los que son regenerados son hechos hijos de Dios. Qué precioso. Imagínese ser hijo de Dios. Poderle llamarle padre, papá. Poder decirle papá. Ser hijos de Dios. Entiende esto. Un día le decía yo a una persona en México, es que usted, si no es hijo de Dios, ¿es hijo de quién? No oigo. Del diablo. Oiga, si usted no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ha sido regenerado de agua y del Espíritu, es hijo del diablo.
Oiga, usted es un hijo del diablo, entienda esto. Pero cuando somos hijos de Dios, somos hechos hijos de Dios, qué maravilloso. Yo puedo decirles, yo viví muchos años, yo viví 20 y tantos años siendo un hijo del diablo. ¿Un hijo del diablo? Claro que sí. Pero un día Dios tuvo misericordia de mí y pude entender estas verdades que hoy le están compartiendo a usted. Y nací de nuevo de arriba. Y por la pura gracia de Dios, por su pura misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, Dios me hizo hijo de Él. Puedo decirle que es una vida completamente diferente. Completamente diferente. Diferente. Y esa vida es para todos aquellos que reconocen su condición y que están dispuestos a que el Espíritu Santo obre en sus vidas para ese nuevo nacimiento de arriba. Los que son regenerados, nacidos de agua y del Espíritu, no solamente son hechos hijos de Dios, son injertados en Cristo como pámpanos a la vid. Imagínate, son injertados en Cristo como pámpanos a la vid y de Cristo reciben esa vida continua y todo lo que ellos necesitan para su vida diaria, como padres, madres, como esposos, como esposas, como hijos, como lo que sea. Son injertados en Cristo y son hechos un solo espíritu con Él. ¡Qué precioso! Y claro está, entran a formar parte de la familia de Dios. Te conviertes a Cristo, naces de arriba, nadie te quiere, todos te aborrecen, los enemigos serán los de tu propia casa, pero Dios ya te ha hecho miembro de la familia de Dios. Miembro de su familia, ¡qué maravilloso! Esto es un fruto de nacer de nuevo. Quiera el Espíritu Santo poner en ustedes esta necesidad de nacer de nuevo, en los que no han nacido de nuevo. Quiera primeramente el Espíritu Santo hacerles entender su actual condición, si han o no han nacido de nuevo primeramente. Segundo, quiera el Espíritu Santo poner en ustedes esta necesidad de nacer de nuevo. Y si alguien quiere saber cómo nacer de nuevo de arriba, cómo es que Dios opera para hacer a una persona nacer de nuevo, yo le invito el próximo domingo, que no falte, para poder compartir con usted cómo nacer de nuevo. Amén. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor, porque cuando se manifestó tu bondad y tu amor para con los hombres, tú nos salvaste. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por tu misericordia, por tu gracia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, tú diste a tu Hijo amado para morir por nosotros. Pero enviaste adelante a tu Espíritu Santo a hacer esa obra divina para proceder a ese nacimiento de arriba. Gracias porque hoy quitas engaños, quitas vendas que los hombres y la religión han puesto en muchos, para que una vez reconociendo su real condición, vengan a ti para nacer de arriba, para nacer de nuevo, Señor, para ser nuevas criaturas, hijos tuyos. Padre, que esta palabra sea atesorada no solo en las mentes, sino en los corazones de las personas. Y que pueda haber un nuevo nacimiento de arriba. No de la religión, como los prosélitos judíos, no de la religión, sino de arriba. Padre, te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Así sea, Señor.